Saludos cordiales y bienvenidos. Quisiera iniciar tratando un tema que es crucial para mi actividad como autodidacta en el ámbito de la historia, y es el tema relacionado con las fuentes. Verán, usualmente el conocimiento histórico se construye a base de una serie de fuentes, de las cuales las más importantes o principales son las fuentes documentales. Para poner un ejemplo, si nosotros quisiéramos saber si algún criollo participó en la revolución de Tupac Amaru de una manera determinante, recurrimos al estudio, a la investigación de fuente documental que narra o prueba esta participación. Por ejemplo, se sabe hoy en día que algunos criollos ayudaron en el manejo de artillería en esta rebelión. ¿Y por qué se sabe? Porque existieron lo que la corona llamó causas criminales en contra de los participantes, o juicios, documentos legales que se encuentran archivados en los archivos documentales de la República, en los cuales el acusado expuso sus razones en defensa. Entonces, en base a ese documento se sabe el hecho histórico en sí. Así es como se construye el conocimiento histórico. Pero, ¿qué pasa si la fuente como tal no es real? Verán, quisiera proponer dos ejemplos que pueden explicar más esta situación. Uno es el de la Donatio Constantini, en latín, que quiere decir la donación de Constantino. La donación de Constantino fue un edicto que en el año 377 el emperador romano Constantino otorgó al papa de la época Silvestre I por haberle curado una enfermedad. Esta Donato Constantini trasladaba al papa de la época su autoridad como tal. En base a la noción de césaropapismo, la Donato Constantini trasladaba la capacidad de gobernar en dos aspectos. Primero, el poder político y segundo, el poder religioso. La noción de césaropapismo implica que la noción de César es el poder político y la noción de pontífice es el poder religioso. De tal manera que los dos atributos eran cedidos al papa de la época. Esto implicaba la cesión de toda su autoridad política en los territorios que correspondían al Imperio Romano de la época. De tal manera que el Papa no solamente iba a tener su poder religioso sobre las sedes conocidas de Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Jerusalén, que eran los centros religiosos más importantes, sino que también tenía una autoridad política sobre los territorios. De tal manera, pues, que en el ámbito religioso, el Papa tenía la potestad de elegir o de destituir a toda clase de autoridades eclesiásticas, ya sean obispos, párrocos, cardenales, frailes y toda clase de autoridad religiosa. Y de la misma manera, tenía el poder de investir la autoridad a las autoridades políticas, ya sean duques, condes, marqueses, príncipes, reyes o emperadores. La autoridad se investia a través de la coronación que la realizaba el Papa, de tal manera que tenía el poder político y el poder religioso. Esta autoridad fue reforzada en el año 1077 con nuevos edictos, a raíz de que en el año 1054 se había producido el cisma de la Iglesia Ortodoxa de Oriente. Entonces, este poder temporal de los papas se reforzó en base a este principio, a este edicto dado por Constantino. Pero ocurrió que en plena efervescencia del Renacimiento italiano, apareció la figura de un filólogo llamado Lorenzo Valla, erudito en latín que estaba al servicio de Alfonso V de Aragón. Y en base a los estudios que él hizo, que descubrió
anacronismos lingüísticos e inconsistencias históricas, determinó que la Donatio Constantini era una falsificación. Falsificación que no correspondía por el lenguaje a la época que se mencionaba, al siglo IV de la era cristiana, sino que más bien correspondía a una época más posterior, quizás al VIII. Entonces, si bien es cierto, la refutación no fue inmediata, es decir, se publicó su estudio, pero no tuvo un efecto inmediato debido a que el poder de la Iglesia en esa época pues era fuerte y esta investigación lo socavaba, pero posteriormente se reconoció. Entonces, este es un ejemplo que demuestra cómo un documento que se supone que es legal tuvo vigencia durante casi 1000 años y más. Otro ejemplo que voy a citar es un texto filosófico religioso conocido como el Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto. Este documento es un manuscrito que Cosimo de Medici lo descubrió en base a su interés profundo por el conocimiento antiguo. Cosimo de Medici, el abuelo del famoso Lorenzo de Medici, mecenas de las artes en el Renacimiento. Y ocurrió también que posteriormente en el siglo XVII apareció la figura de otro filólogo llamado Isaac Casaubon, protestante de origen francés, que en base a los mismos estudios filológicos llegó a determinar de que el documento también era una falsificación, es decir, no correspondían a lo que se decía. Los sabios del Renacimiento consideraban que el Corpus Hermeticum era un documento que temporalmente era bien antiguo, contemporáneo a Moisés, y que lo había escrito un sabio egipcio. Entonces los sabios del Renacimiento lo consideraron que era verídico y lo estudiaron y lo incorporaron a sus conocimientos que les permitían tener para poder hacer sus propias investigaciones. Personajes como Giordano Bruno, Tomás Moro y el mismísimo Isaac Newton lo leyeron. De hecho, que Isaac Newton tradujo al inglés la Tabla Esmeralda, que es un manuscrito que pertenece al Corpus Hermeticum. Y como hacían los estudios de la Biblia, también lo estudió. Y es curioso que contenidos interesantes de este libro de Corpus Hermeticum sirvieran de sustento al desarrollo incluso de la ciencia, porque si uno examina los contenidos del Corpus Hermeticum, aparece la noción de antropocentrismo, el antropocentrismo europeo, que posteriormente va a ser extendido y difundido no solamente en el Renacimiento, sino también en la Ilustración y en la época moderna. El antropocentrismo que Giovanni Pico de la Mirandola fue uno de los primeros en exponerlo. Entonces, en cierto modo sustentó el conocimiento de la época y el conocimiento científico hasta ese momento, hasta que en el siglo XVII Casaubon demostró su falsedad. Entonces, en base a estos dos ejemplos históricos, yo planteaba la duda de que hasta qué punto una fuente documental es verdadera o es cierta. ¿Cómo se construye un conocimiento histórico con la certeza de que es verdadero en base a una fuente que no sabemos en el fondo si es así? La duda está presente incluso en nuestro tiempo, porque podría nombrar el caso de dos investigadores alemanes, Heribert Illig y Hans Niemitz, filólogo el primero de la Universidad de Múnich y historiador de la tecnología el segundo de la Universidad Técnica de Berlín, que publicaron una obra donde se cuestiona el tiempo histórico, la hipótesis del tiempo fantasma, donde habrían 300 años de nuestra historia que no existieron. Curiosamente es el periodo del siglo VIII al X, donde se producen estas falsificaciones, y en base a sus estudios lo plantean así. Si bien es cierto, hoy la historiografía oficial ha presentado refutaciones a sus obras, pero se sienta un precedente del cuestionamiento de la historia como tal y de las fuentes que se construyeron así. Para poner un ejemplo, digamos que nosotros somos unos frailes que vivimos en la época de la Edad Media, que pertenecemos a la Iglesia Católica como era la costumbre de la época, y que creemos en la autoridad de nuestro líder porque es un consenso aceptado en su tiempo, y vivimos la vida y construimos la historia, hacemos la historia en base a un ordenamiento que tiene como sustento una legalidad establecida. Y
vivimos y morimos y en el fondo nunca supimos que todo lo que hicimos era en base a un engaño, a una falsificación en este caso. Podríamos, por ejemplo, en este tiempo moderno, dudar de repente qué tal si la Declaración General de los Derechos del Hombre y el Ciudadano que la Revolución Francesa creó no pertenece a esa época, fue falsificado. Un ejemplo claro, extremo, ¿no? O por ejemplo que la figura de Filippo Brunelleschi de repente no existió, porque si uno examina su obra, la Catedral de Florencia, uno se pone a dudar de cómo pudieron hacerlo eso con las escasas capacidades tecnológicas que tenían en la época. Entonces, por si acaso, el Corpus Hermeticum, que hoy en día se ha vuelto un libro más de esoterismo, existió como tal y se creyó como tal, porque si ustedes van a la Catedral de Siena y observan sus murales, aparece la figura de este supuesto sabio, Hermes Trismegisto. Y creo que ahí se dice al sabio contemporáneo a Moisés. O sea, se creía, ¿no? Y hay una prueba de que así se creía y se construyó así. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Viene a que todo lo que se pueda decir aquí, todo conocimiento que pueda expresar, está sujeto hasta cierto punto a una crítica que cuestione lo que yo digo, a una crítica reflexiva, a una crítica constructiva, que nos permita no aferrarnos al conocimiento por más establecido que esté, porque yo me puedo equivocar, o las fuentes a las cuales recurro pueden no ser ciertas. Entonces, ¿cómo quedamos? Si construimos un conocimiento histórico cuando en el fondo no sabemos si la fuente es lo que debe ser. Si bien es cierto, esto puede suponer una sospecha exagerada y un relativismo absoluto, creo yo que es preferible seguir compartiendo el conocimiento, pero con esa salvedad, con esa precaución. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por su atención. Permiso.